¿Qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Nuestra bondad? ¿Nuestros errores? ¿Nuestra empatía? ¿Nuestros miedos? ¿Fortaleza? ¿Egoísmo? Son muchas cosas los que nos convierten en humanos. Y todas esas facetas que consideramos buenas o malas están implantadas en uno de los mejores personajes que he visto en cualquier medio audiovisual, Joel Miller. Sí, sé que esto puede contar como trampa, ya que es un personaje de videojuegos y uno que creo todos conocemos de pie a cabeza en su gran mayoría. Y es que me he puesto a pensar sobre los agregados que nos ha dado la adaptación de este videojuego. Cómo decirnos cómo se propagó el virus, la inmunidad de Ellie, o hasta reinterpretando lo que ya conocemos como la historia de Billy Frank, que es uno de los mejores momentos de la serie, pero alguien que para mí creció como personaje fue el protagonista de la primera temporada, porque en la segunda, bueno, ya saben lo que pasó. Sin embargo, Joel Miller es un personaje complejo, pero no porque fuera escrito de forma tan confusa en su pensamiento, en sus motivaciones. Es tan complejo pero a la vez tan sencillo porque es un humano. Y cuando pienso en Joel no es en una faceta en específico o sobre alguna decisión que tuvo, sino pienso en todo lo bueno y lo malo que tenemos como seres humanos y el cómo reacciona a algo tan común desafortunadamente en nuestra realidad, el trauma. Todo este video y sobre todo cuando hablemos de este tema del trauma fue con la guía de especialistas del tema y el libro El trauma y la lucha por abrirse, porque merece ser desarrollado con el mayor respeto posible por las personas que han luchado y siguen luchando por vivir con este dolor dentro de ellos. Pero para eso debemos ir hasta el comienzo de todo. Y no hablo de la pérdida de la persona más importante para Joel, más bien a su infancia. Gracias a la segunda temporada tuvimos un vistazo a su infancia y cómo era, protegiendo a su hermano pequeño. Su padre era alguien violento, pero alguien que extrañamente dentro de lo que cabe, también sincero con sus hijos. Vemos cómo él también es alguien que vivió violencia. Su abuelo lo golpeaba tanto que le rompió la mandíbula de un golpe. Pero, entonces, ¿por qué él es igual con sus dos hijos, sabiendo lo tanto que sufrió? Y es por el cómo ha respondido con su trauma. Le enseñaron desde pequeño que con violencia se educa. Sin embargo, él sabe que no es la mejor forma e intenta hacerlo mejor. Pero lo vivido fue tan traumante que le cuesta salir de lo que él conoce como su normalidad. Y eso es lo que lo marcó. Esa escena es demasiado poderosa. Nos muestra que Joel desde antes ya era alguien bastante protector con su hermano, que buscaba el bien para Tommy e igualmente que no quería repetir los mismos errores que su padre, que justamente le dice que no debe cometer. Podemos ver que lo más importante ahora es sobrevivir, él y los que aprecia, y eso lo vemos en su nueva normalidad unos años después. Pero en el transcurso de su crecimiento siempre tuvo ese dolor y miedo encerrado por mantenerse fuerte a la adversidad, porque si bien nos cuenta que no es tan violento como su abuelo, su padre igual los golpeaba, y ese contacto físico siempre marca y se recuerda por toda la vida. Esa necesidad de sobrevivir, de cuidar a su hermano y el hecho de haberse separado de su esposa lo llevó a ser una persona muy cerrada con sus emociones. En ninguna parte podemos ver u oír referencias a ella, por lo que podemos ver que tuvo que cortar cualquier relación con su recuerdo para seguir adelante, y no puede mostrar su debilidad. De hecho, por una ligera conversación, sabemos que tuvo que tomar responsabilidad también de las acciones de su hermano en más de una ocasión, algunas ilegales por no decir menos. Siempre vio por él y era duro con él, pero la única persona que parecía poder traspasar ese caparazón tan duro e impenetrable que Joel construyó para proteger a su hermano y sobrevivir a las adversidades era su hija, Sarah. Esta niña, con no decir menos, fue su razón para vivir desde que nació. Joel no es una persona que le guste mucho expresar lo que siente, pero solo con ello podemos saber quién es realmente. Una buena persona que se preocupa por quienes quiere, que le gusta bromear y lo más importante para él es proteger a quienes quiere, hasta sacrificar su tiempo en su cumpleaños con tal de cumplir su misión. Y hasta vemos como él la crió con tanto esfuerzo para que su regalo de cumpleaños sea un reloj que tanto le tenía cariño. Ella lo quiere porque sabe la verdad, es un gruñón por fuera que nunca muestra su miedo. Todo esto por su instinto de supervivencia que se agudizó tanto que no se permite mostrar su vulnerabilidad, y hasta ese lado violento con el que creció cuando inició el virus despertó, y no le importa que otros estén en peligro, buscará proteger, y todo esto por su razón para vivir, su hija. Pero, ¿qué pasa cuando le quitamos esa razón para vivir?
Ok, esto duele hasta en la serie. En ese momento la razón de vivir de Joel se había ido para siempre, y hasta parece que estuvo en negación o en shock pensando que podía salvarla, cuando no era para nada el caso. Su propio sentido de existir, que era proteger a quien más amaba, ya no existía. ¿De qué sirve estar vivo si ya no hay nada que proteger? Ese era el dilema de Joel Miller, tanto así que intentó quitarse la vida. Sabemos que al segundo día de la infección, él apuntó un arma a su cabeza y el tiro no logró acabar con él. Desde ese momento, al no poder acabar consigo mismo, solo le quedó una cosa: vivir con lo que pueda, proteger a las personas que le importaban, como Tommy, y nunca más amar. Todo a través de su trauma de perder a su hija, y eso le ocasionó que Joel se cerrara por años a la vulnerabilidad. Necesitamos de los demás tanto como el aire que respiramos. Queremos ser escuchados para mejorar y con ello encontrar nuestra verdadera identidad. Por diálogo sabemos que Tommy y él sobrevivieron juntos por varios años, pero Joel hizo cosas que podríamos considerar inhumanas para lograrlo, tanto así que hubiera preferido morir en ese momento. Esta persona ya no es para nada la que conocimos al inicio. Todo ese lado violento y gruñón se convirtió en su completa personalidad. Ahora separado de su hermano que buscaba proteger, se ha convertido en un traficante de todo tipo de cosas. Es su forma de sobrevivir su dolor, que se volvió tan grande que ya no importa las personas que debe matar o quemar. A él no le afecta que un cuerpo de un niño quede en el fuego, porque ya no siente nada de dolor, o al menos eso quiere aparentar. Porque a pesar de los problemas con su hermano, quiere buscarlo y saber si está bien. De hecho, sabemos que ha matado a muchas personas en estos 20 años, ya que le dice al soldado que cuesta más dormir mientras más asesinas, y Joel ya se toma 3 pastillas, así que le cuesta demasiado conciliar el sueño, porque cada vida que toma le pesa muchísimo. Tiene mucho dolor y tristeza por un trauma que no puede superar y oculta a través de un enojo e ira. Se ha vuelto, por así decirlo, en el matón del lugar. Y es guiado por Tess. A pesar de tener una presencia menor que su coprotagonista, de la que luego hablaremos, ella también fue una parte importante de su vida, sobre todo porque era la única que podía, aunque sea un poco, traspasar su barrera impenetrable. Por la forma en la que le habla, logra controlarlo. Además que ambos tienen un carácter fuerte y que buscan sobre todo su supervivencia. Se nota que tienen un cariño mutuo y a lo mejor en su momento ella sintió algo por él, pero nunca llegó a encontrar tanta cercanía como para formalizar una relación con Joel, aunque se nota que eran más que amigos. Ese sentimiento mutuo era también usado para su preservación y en cierta forma calmar su dolor. Ella, quien puede aún entrar aunque sea un poco, le convence de ir a un viaje que le va a costar demasiado: conocer a Ellie. Este momento es bastante fuerte para Joel y es por varias razones. Hay que tomar en cuenta que cuando alguien pasa por una experiencia tan fuerte como en este caso ver la muerte de su propia hija, uno se cierra abruptamente a acercarse a otras personas y sobre todo lo más importante que llega a su mente es: no puedes confiar en nadie. Por eso mismo es muy difícil que lo veamos mostrando sentimientos más allá del enojo. Citando a McCullough y a Andrews, por su parte, quienes están demasiado avergonzados y asustados para mostrar ternura o cuidar de los demás, pueden regir a una dura fachada o denigrar a los otros. Por eso es tan grosero con quienes le rodean o intentan generar algún tipo de conversación. Sin embargo, con Ellie es un caso muy diferente. Esto es por una simple razón: le recuerda a su hija. El propio hecho de ver a alguien de la edad de Sarah le incomoda, y no solo por eso quiere evitar la misión, ya que le parecía una estupidez traficar a una niña, sino porque tiene una edad muy similar a quien era la persona más importante de su vida, y no solamente es distante con ella, le empieza a hacer menos, a tratarla como una niña pequeña o una tonta. Su trauma, su propia historia lo hace sentir ansiedad, miedo o pánico. Por lo tanto, la evitación es una forma de protegerse a sí mismo. No recordar su pasado es una acción de supervivencia y para protegerse a sí mismo. Pero la rutina misma de la vida y los altibajos de las interacciones cotidianas hacen que nuestras historias se abran paso en nuestra vida, al igual que en nuestras relaciones. Por eso vemos que es tan complicado para él abrirse con las personas. Si ni Tess pudo lograr que Joel fuera sincero con sus sentimientos, mucho menos iba a poder quien le recuerda su mayor fracaso: los sentimientos personales hacia
acerca de los sucesos traumáticos pueden variar cuando nos encontramos en diferentes estados mentales y a medida que crecemos. El trauma de Joel, si bien inició por lo que vivió con su padre, ese lado violento por su trauma no se manifestó hasta perder a su hija. La única que evitaba que Joel se volviera en lo que tanto temía, en un hombre sin sentimientos y con un dolor que no puede ser controlado, ya no existe. Dadas las muchas maneras en las que los sucesos traumáticos afectan a la vida de cada individuo, es muy fácil que la narrativa del trauma se convierta en la historia predominante que represente la identidad de la persona. Este dolor es lo que lo está guiando, el que no puede mostrar a nadie, que lo convierte en ira. Su modo de supervivencia se ha convertido en esto, en la bestia imparable y sin miedo, porque no hay nada más en él que odio, pero no a los demás, a sí mismo, por la culpa de no haber podido proteger a su hija. Cuando pasamos por una situación tan intensa como esta, podemos llegar a querer tomar responsabilidad de ello, como si fuéramos el causante de todo esto. Nos autocastigamos. Tiene un dolor que nunca pudo procesar, y mucho menos por estar en un apocalipsis zombie, pero en el fondo, y como supimos por la propia Sarah, Joel tiene un lado noble en el que se preocupa por los que quiere. Y de hecho se va presentando poco a poco con Ellie. Empieza a tener estos sentimientos de paternidad nuevamente. Obvio, aún cuesta demasiado, pero podemos ver estos momentos en los que permite que Ellie le haga ciertas preguntas y sobre todo sus miedos, de las personas que ha tenido que matar para poder sobrevivir, y todavía más si eso le pesa al dormir, algo que sabemos es el caso. Y hasta se recrea esta escena tan hermosa del primer juego. El amanecer significa que a lo mejor en esta niña puede estar esa pequeña esperanza de abrir su corazón a alguien más, y empieza a notar esas emociones nuevamente, pero una nueva tragedia le obliga a cerrarse nuevamente. Tess fue infectada y ahora está forzado a cuidar solo a una niña. Él deja en claro que no quiere hablar de Tess, pero es más porque no quiere volver a verse vulnerable por la persona que no pudo entrar en su corazón, pero sí lo marcó. La psiquiatra Judith Herman describe de qué modo los supervivientes de un trauma pueden alterar la percepción y la conciencia para adaptarse a un ambiente sumamente confuso, mediante la puesta en práctica de la disociación, la supresión voluntaria del pensamiento, la minimización y, en ocasiones, la negación directa. Aprenden a modificar una realidad que les resulta insoportable. Así fue la realidad de Joel Miller por 20 años, donde todo fue odio, miedo y rencor, pero vemos que el trato hacia Ellie ha cambiado, aunque sea un poco. Sigue siendo un viejo gruñón, pero le habla más, le ayuda a saciar su curiosidad de cómo funcionaba el mundo y hasta cómo se propagó la infección. El trauma de Joel sigue presente y de alguna forma está finalmente viviendo un duelo de su hija muerta, con alguien que le recuerda a ella. De hecho, aunque el tercer episodio está enfocado en la historia de Bill y Frank, que creo merece su propio video, este también tiene muchas cosas que complementan a Joel, sobre todo que Bill y Joel son el mismo personaje. Son personas que odian a la humanidad por diferentes razones, pero ambos no querían abrir su corazón a los demás. Sin embargo, estaban tan equivocados los dos, porque Bill logró encontrar a alguien quien proteger y amar en un mundo donde el odio y la ira gobernaba. Esto nos hace pensar que Joel a lo mejor tiene una nueva esperanza en este mundo para amar, pero se le fue arrebatada la oportunidad con Tess. Y aquí empiezan las reglas, y todo para seguir lo que Tess le encomendó como última misión, que ya todos sabemos: no hablar de Tess, no mostrar su mordida y obedecerme sin cuestionar, que se puede traducir también en no mostrarme vulnerable, nadie es de confiar y no confío en ti. Esos son los 3 puntos que siguen a Joel en la aventura y que lo harán reflexionar próximamente. El cuarto capítulo me parece grandioso por la forma en la que desarrollan la relación de Joel y Ellie. Ellos ya están comprometidos con el objetivo de buscar a las luciérnagas, pero al estar solamente ellos solos en esta aventura, ahora deben aventurarse a conocerse más. Me gustan estos momentos en los que Joel, a pesar de ser un viejo cascarrabias en la mayoría del tiempo, intenta explicarle a Ellie cosas como el tomar la gasolina de los autos o hasta tolerar sus chistes. Poco a poco se está dejando permitir el contacto a cosas que veía con Sarah, ese pequeño lado íntimo en el que ambos pueden tener una conversación genuina, tanto así que Joel se está permitiendo finalmente abrir con alguien más, y hasta tiene curiosidad de saber la historia de Ellie, aunque no tiene la respuesta que estaba esperando. E igualmente uno que me gusta mucho es cómo no solo la quiere proteger físicamente, también mentalmente. No quiere que vea cómo él masacra a una persona, algo que si nos ponemos a analizar también pasaba con Sarah cuando inició el brote. Este lazo poco a poco se está transformando de una carga que llevar a una persona que proteger. De hecho, cuando le enseña a ocupar el arma me parece fascinante, porque eso quiere decir que Joel está aprendiendo a aceptar a Ellie como una compañera de viaje. Ya lo salvó una vez y sabe de lo que ella es capaz ahora. Con ello, una de las 3 reglas se ha roto,
y eso acerca más a Joel con Ellie. El capítulo es muy bueno por cómo nos muestra a estas dos personas que se odiaban al inicio, por una u otra razón se empezaron a abrir, y esto viene con otra parte importante del trauma de Joel. El trauma es parte de la historia, pero no debe serlo toda. No debería dominar la identidad, pero tampoco se debe eludir. Definir en su totalidad a las personas por su historia traumática es un problema, como también lo es eludirlo, mientras se engañan a sí mismos diciendo que no fue tan importante. Esto quiere decir que Joel eludió tanto su duelo que prácticamente no lo tuvo, y por eso ese dolor estuvo presente por 20 años. Y parece que conocer a Ellie está siendo la forma en la que puede sanar, conseguir un vínculo que le recuerda a la hija que perdió hace 20 años. Sin embargo, hay algo importante en este caso, y es que ella no es Sarah. El propio Henry se da cuenta que él fue padre y está tratando a Ellie de una forma muy paternal, pero pronto tendrá que afrontar esta situación. Ella está aprendiendo poco a poco de Joel, su forma de ser, los chistes que sí le da risa y todo lo que ha tenido que hacer para sobrevivir en este mundo tan cruel pero humano. Pero si nos ponemos a analizar, así como Bill es el lado cascarrabias y que odia la humanidad de Joel, Henry es el lado más paternal y cariñoso que fue para Sarah. Ambos estarían dispuestos a sacrificar a quien fuera para salvar a la persona que quieren. Pueden comprender el cariño que tienen a las personas que buscan proteger porque él se dio cuenta que Ellie es más que solo un encargo para Joel. Sarah era su mundo. Y para Henry lo era Sam, aunque en la propia serie la líder le dice: el mundo no gira alrededor de un niño, el mundo no debe ser destruido por solo una persona, cosa en la que no están para nada de acuerdo ambos. Y cuando ellos perdieron a quienes juraron proteger, hicieron exactamente lo mismo. La única diferencia es que el otro sobrevivió. La pérdida de Henry y Sam fue un shock para Ellie, porque podemos ver que la misión por la que está recorriendo el país puede que no funcione al final de todo, y Joel intenta apoyarla, pero a su vez él mismo se está dando cuenta de lo que esta niña está provocando en él. Está más consciente que nunca de que ella le está recordando a la hija que perdió, y no quiere perderla, o al menos no volver a pasar lo que vivió con su hija, y para evitar sentir ese dolor, va a intentar abandonarla. Trabajar con la pérdida significa ayudar a las personas a conectar con emociones que son difíciles de soportar, sentimientos que la persona preferiría en parte dejar de lado. Reconocer esas pérdidas es aterrador, porque hace que las personas se sientan vulnerables. Debemos afrontar los sentimientos difíciles. Llorar supone abrirse a la vulnerabilidad personal. Significa ubicarse en un espacio psicológico que es, como mínimo, conmovedor y confuso, y más típicamente, irresuelto y doloroso. Eso es lo que no quería Joel, sufrir otra vez, porque ya están pasando mucho tiempo ellos dos juntos, y todo empieza con el patrullaje que reconoce su valor a la hora de tomar la guía del momento. Pero todo esto se intensifica cuando finalmente encuentra a Tommy. Creo que es uno de los momentos más fuertes que tiene la serie, no porque veamos a la humanidad siendo otra vez unos animales o violentos, sino porque tenemos el otro lado más íntimo, en el que vemos cómo varios quieren recuperar sus vidas otra vez, sobre todo Tommy encontrando nuevamente la paz que tanto buscaba tras 20 años de sufrimiento y muerte, con María siendo su nueva compañera de vida y hasta con un hijo en camino. A pesar de que su propio hermano tenga un momento de tal felicidad, él no muestra su sentir. De hecho, se muestra más antipático y miente sobre la situación que lo hizo conocer a Ellie, posiblemente porque tiene mucho miedo de lo que puede ocurrir si vuelve a mostrarse vulnerable ante los demás, y entre esos está su hermano. Pero Tommy justamente le confronta su forma de ver la vida, que seguir siendo así de pesimista y miserable por la pérdida de su hija no hace que ya no tenga sentido la vida para los demás. Se puede encontrar la felicidad con otras personas, aunque Sarah ya no esté, pero eso sería admitir que quiera a Ellie y eso le va a doler. Pero Joel se niega a esta esperanza. Él ha perdido todo en este mundo. Su hija, su compañera, solamente le queda Ellie por proteger, y es lo que más le da miedo en este momento. Esos ataques en el corazón son un miedo constante de perder lo único que le queda en esta vida, y por eso es que quiere alejarse de Ellie lo más pronto posible. Lo que siente Joel es miedo. Él le ruega a su hermano que lleve a Ellie con las luciérnagas, porque cree que él ya no puede protegerla por estar viejo, sordo, y que ya está empezando a dejar de ser ese monstruo imparable o conocido en el juego como el hombre loco. Esa persona que no dudaba en matar a quien se le atraviese, a quien no le importe ser tan sanguinario. Poco a poco está desapareciendo, pero es porque al encontrar a Ellie se está volviendo cada vez más humano. Si fuera una carga más no le importaría y solo cumpliría su misión, pero estamos hablando de la esperanza de Joel para volver a sentirse amado. Ya no es suficiente para cumplir la misión de salvar a Ellie,
y él tiene miedo de perderla porque le recuerda a Sarah. Por eso también empieza a alucinar con ella. Todo se trata de Ellie. Por supuesto que es su misión, pero Joel deberá enfrentar a quien tanto quiere evitar. Ellie, al enterarse, lo confronta y se enoja porque la única persona que se ha preocupado por él la quiere abandonar, pero no porque no le importe, sino porque realmente le importa y la quiere como si fuera su hija. La ella que tú quieres que sea no es la ella que imaginas que es. Esa confrontación es el momento en el que Joel se da cuenta de que no es su padre y ella no es su hija. Pero eso no quiere decir que no la pueda querer como tal. En este momento tuvo que decidir si irse por el miedo o por el amor. Esa referencia a Tic Tic Boom, que son las dos cosas que lo han guiado en sus más de 50 años de vida. Y afortunadamente para él y para nosotros, decidió aceptar el amor nuevamente. Cuando el tratamiento discurre positivamente, llega un momento en que la persona empieza a recuperar cualidades importantes de sí mismo, cualidades provisionalmente perdidas a causa del trauma. En algunos casos se produce una sensación de despertar, mientras que en otros se expresan ideas y sentimientos nunca antes admitidos. La persona se permite a sí misma, de un modo menos ambiguo, cosas que la mayoría de nosotros damos por sentadas. Algunos ejemplos de ellos son acoplar el valor suficiente para acercarse a los demás y conectar con ellos, acudir a trabajar de manera confiada, atenderse a un programa de ejercicios y participar en actividades recreativas. Tenemos que atravesar el trauma, atravesar un dolor inmenso para seguir con nuestra vida cotidiana. De la misma manera, es necesario afrontar la pérdida para crecer a partir de un trauma. Nuestro dolor no debe definirnos, pero tampoco debe ausentarse de nosotros. Somos personas al final de todo, y es que esta historia, más allá de la cura o el dolor que se está viviendo en el mundo, es del amor. Cómo en un mundo así de caótico, el amor puede proceder. Cuando esto se trata, los lleva a descubrir aspectos de sí mismos, partes vulnerables que habían sido enterradas hace mucho, y con el tiempo, a medida que las experiencias recordadas son vistas a través de una óptica emocional, el contexto cambia, las historias adquieren forma y color, y se transforma su significado. En este caso, después de confrontar, aceptar y ya no huir más del vínculo que estaba generando con Ellie, podemos ver un cambio completo en la personalidad de Joel. Lo vemos hacer bromas, enseñarle con paciencia y pasión a Ellie a disparar, y hasta le explica de su pasado, cosa que si vemos a Joel al inicio de la aventura nunca pensaríamos eso. Ya no es su carga, está reflejando en Ellie la hija que perdió hace mucho. Su trauma está sanando poco a poco. La recuperación ocurre de manera gradual, sutil y desigual. A algunos llega antes que a otros, dependiendo de su conjunto de recursos psicológicos, como la autoestima, la inteligencia, el talento y el espíritu de lucha. Y verán que el de Joel es uno de los más fuertes que hemos visto en las series. Si logramos ser más que nuestro pasado y nuestro dolor o trauma, podemos convertirnos en una versión mucho mejor de nosotros, una que todos querrán tener cerca y podrán ser una inspiración para que ahora ellos puedan superar sus demonios internos. Después de este cambio y tras la puñalada, Ellie ya no solo lo quiere salvar porque lo ha cuidado, sino porque realmente le preocupa el personaje, porque es ahora quien más quiere y daría lo que fuera por protegerlo y mantenerlo con vida. Ellie no me he dado mucho el tiempo para hablar del personaje en el análisis porque quiero hacer de su propio video cuando tenga la oportunidad. Sin embargo, es cierto que este tiene detalles muy profundos de su personalidad, que también ha perdido a sus padres, a su amiga que hasta podría ser más que eso, y su trauma de perder a alguien más. En este momento se está convirtiendo en su fuerza para salvar a quienes ella más aprecia en su vida. Joel, al despertar, vuelve a reconocer ese lado violento, pero aquí podemos notar un cambio. Joel tortura, amenaza y asesina personas, pero no por un deseo egoísta. Ahora lo hace por ella. Esta es una de mis escenas favoritas de toda la serie, porque vemos lo que realmente es Joel, alguien que es un hombre loco, sádico, sanguinario, y que no le importa cuántos deben morir, pero todo para proteger a Ellie. Y eso creo que me sigue asombrando al día de hoy. Esto, como dije, será para un video aparte, pero en la propia historia podemos ver cómo en Ellie se va perdiendo la inocencia y nobleza de la humanidad cuando descubre el lado sádico y violento del mundo. Sin embargo, con Joel empezamos a notar que este mundo tan caótico también hay personas buenas, gente que se preocupa por los que quiere o hasta que lograron irse en paz, como fueron Bill y Frank. Aquí inicia el tramo final de la historia. Sabemos lo que han vivido ambos personajes. Descubrimos que Joel, ahora con su nuevo objetivo en la vida, que es proteger a Ellie, quiere volver a tocar la guitarra y enseñarle a Ellie tal como le hubiera gustado a Sarah. Quiere vivir con Ellie como si fuera Sarah, y hasta quiere que la acompañe a Jackson, un lugar de paz y tranquilidad que no había querido aceptar. Ellie se ha convertido en el recuerdo vivo de la hija muerta de Joel,
y es por eso que notamos que al final de la aventura intenta persuadir a Ellie de no hacer esto, que ambos se pueden ir a Jackson y tener una vida tranquila. Pero ¿de qué habrá servido todo este sufrimiento para encontrar la cura de la humanidad si lo dejamos todo por un deseo egoísta de Joel? Eso es lo que nos hace pensar y cuestionar sobre la posibilidad de una cura o si el mundo está listo para ella. Ese momento con las jirafas es hermoso, sobre todo porque vemos cómo la relación de estos dos personajes se ha evolucionado de forma magistral, con lo mismo que dijo Ellie cuando se conocieron: la vista es hermosa, pero la relación lo es aún más, y más porque Joel se sincera finalmente sobre el origen de su marca. Con dolor y más, admite que él fue quien se disparó. No veía una forma de seguir sin Sarah, y por alguna razón sobrevivió al disparo, y pasó más de 20 años largos sin una razón para seguir luchando más que sobrevivir de forma egoísta, hasta que conoció a Ellie. Por eso le intenta convencer, no quiere perder su razón para vivir otra vez y sentirse perdido nuevamente. Y finalmente llegan con las luciérnagas, amaneciendo preocupado por el estado de Ellie, descubriendo que ya está en la operación para encontrar una cura. Sin embargo, la esperanza de la humanidad tiene sus consecuencias, ya que para ello Ellie va a morir por la forma en la que se propaga el virus. A partir de aquí, Joel debe tomar la decisión de salvar las vidas de muchas personas o hasta la propia humanidad, o sacrificar su felicidad por el bien común. Judy Byers dice: a lo largo de nuestra vida crecemos abandonando, renunciamos a algunos de nuestros vínculos más profundos con los demás, renunciamos a ciertas partes preciadas de nosotros mismos. Debemos confrontar en nuestros sueños, así como en nuestras relaciones íntimas, todo lo que nunca tendremos y nunca seremos. Y muchas veces, por muy listos que seamos, debemos perder. Si esto fuera una historia común, Joel, en busca de redimir su error y sanar por completo su pérdida, dejaría que Ellie diera su vida para encontrar la cura. Con ello sería un círculo del fin de su dolor y que funcionó para ayudar en un deseo para salvar la humanidad, tal y como Sarah hubiera querido. Y cuando lo haga, se dice a sí mismo como a nosotros mismos: te perdono. Es una gran declaración que no solo implica aceptación, comprensión y cierre, sino también firmeza. Pero esta no es la historia que nos cuenta The Last of Us. Dije que camines. Él destruye, tortura y aniquila por los que quiere proteger, pero igualmente por sí mismo. Ya no quiere sentirse solo. Acabó con todas las luciérnagas, con el doctor y hasta con Marlene, todo porque no quería estar solo. He visto gente que dice que la razón por la que Joel decidió salvar a Ellie es porque sabía que la humanidad estaba perdida. Yo tengo mi teoría personal sobre lo que hubiera ocurrido si se hubiera concretado el hacer una cura, y básicamente, a pesar de crearla, la gente la rechazaría porque ese cuento llevan años que lo están vendiendo y nunca se había concretado nada, así que no habría razón para creer en esta ocasión. E igualmente varios grupos, aunque supieran que sí hay una cura, no la aceptarían porque ya han construido comunidades que han liderado y el poder los ha consumido. La propia historia del juego nos muestra que la cura no cambiaría nada en el mundo. Además, se tendría que acabar con los zombies que quedan y es bastante complicado sabiendo cómo funciona el Cordyceps. Y aparte hay otras comunidades que han logrado continuar sin una cura como Jackson, así que el mundo seguiría igual, con o sin cura. Pero extrañamente he visto que muchas personas complejizan más esta situación, que Joel ya sabía todo esto. Sin embargo, no, solo Joel tomó un deseo egoísta, un deseo humano. Él, en vez de querer aceptar la pérdida nuevamente, aquí es donde entra la pregunta sobre qué decidiría uno. Aún hay debates de la decisión, pero bajo mi punto de vista sí fue un deseo egoísta, pero que sabiendo todo lo que vivió Joel por 20 años y haber perdido a todos los que quiso, el querer rescatar lo poco que lo mantiene con ganas de seguir viviendo, es entendible lo que hizo. No lo justifico porque sí, mató la única esperanza de poder encontrar una cura a todo esto. No fue una buena acción, pero eso lleva años que a Joel no le importa. Solo quiere tener una razón por la que seguir viviendo, y es lo que le comunicó a Ellie al final de la serie, que debe encontrar su razón para poder vivir. En este caso, Ellie siendo su nueva hija, y no hay algo más humano que ello. Aunque condenará a la humanidad, lo hará porque es lo que desea. Hizo actos de una persona mala, pero en el mundo de The Last of Us no hay buenos o malos, solo humanos. Pero sí hay consecuencias. Lo bueno que para la gente que vio la serie es que no tuvo que esperar 7 años para saber cómo continuaba la historia. Sin embargo, me quiero enfocar en el episodio donde conocimos más de la relación de Joel y Ellie.
sobre todo cómo sus propios actos empiezan a caer en sí mismo. Claro que él salvó a Ellie porque la quiere y no quería que muriera. Sin embargo, esto es algo que Ellie no lograba comprender en su totalidad. Sabe que algo anda mal desde el día que llegaron a Jackson, pero esto a lo largo del tiempo donde la verdad tarde o temprano debe salir a flote. Lo mejor que puede hacer es fingir e intentar postergar la inevitable ruptura de su relación, pero en ese tiempo intenta rescatar lo poco que puede. Intenta comprender cosas como el uso de sustancias, la sexualidad de Ellie y otros detalles importantes de su identidad que le hacen sentir que su inmunidad, aunque impresionante, no sirve de nada porque no puede salvar las vidas de las personas. Y eso de hecho la lleva a una culpa que nadie puede comprender ni saber, ni siquiera Joel. Al final, Ellie lo odia por quitarle lo que ella consideraba su razón de vivir. Hubo consecuencias por su deseo egoísta, pero aún sabiendo esto, Joel no se arrepiente de haber salvado a Ellie. Y aunque el mundo le vuelva a dar una oportunidad de decidir si salvarla o dejarla ir, él no lo dudaría otra vez, porque la vida de Ellie se volvió más importante que la esperanza de la humanidad. Y eso es muy humano. No bueno, humano. No importa tanto si asumes la responsabilidad o si dices que lo sientes, solo el acto de admitir tu participación, sea cual sea, en una situación trágica, es el mensaje real y la verdadera fuerza que hay que tener. Pero eso no quiere decir que él no sufra por su decisión. Después de perder a Ellie, piensa en todo lo que hizo por ella y si vale la pena la conexión que perdió para que viviera. Llega a un lugar de nostalgia, donde hay un anhelo por lo que pudo ser y siente la pérdida de la relación que pudo haber sido. Ahora se abre de un modo vulnerable a los sentimientos de tristeza y de pérdida. Pérdida de lo que pudo ser su esperanza de sentir felicidad tras la muerte de Sarah y la pelea con Ellie. Y él sabe que va a pagar las consecuencias por amar tanto, esperando que así como su padre le dijo, que Ellie haga las cosas un poco mejor que él. Y por ese amor tan grande que tuvo a Ellie, murió. Así como dijimos, el amor guió a Joel en ese momento de egoísmo para salvarla, pero del amor al odio solo hay un paso. Y eso es lo que pasó con Abby. Las acciones de Joel tuvieron consecuencias, pero no se arrepiente de nada. Se fue sabiendo que lo que hacía estaba mal, pero que no le importaba porque amó, vivió y encontró su razón para vivir hasta el final de su vida. Esta escena aún me incomoda. Lo lamento, no puedo ponerla completa o YouTube nos funa. Pero la gente que quiso también sobrevive por amor a los que querían. Buscan su venganza por él y respiran por los que ya no están. Buscan su venganza por Joel, porque repercutió en la vida de las personas que quería, porque impactó como lo haría cualquier humano en la vida. Se fue de este mundo y Ellie ahora se quedó sola, pero todo lo que pasó fue por Joel y el impacto que tuvo en los que quería. Este no es un video en el que quiere enaltecer a Joel, porque él hizo cosas muy malas tanto en la serie y en el juego. Se debe tener en claro que lo que quiero transmitir es solamente lo que estaba pasando por la mente de Joel, y que ni yo ni nadie del público podemos entender lo que hizo Joel, porque es humano, y su mente es tan compleja como la de cada uno de nosotros, pero a su vez es tan fácil de entender porque nosotros también sentimos, sufrimos, amamos como cualquier humano, y eso hacía Joel. Joel amó tanto como sufrió, deseó tanto como odió. Él mentía, asesinaba, manipulaba y torturaba por lo que él quería y amaba. Es egoísta porque es humano, es noble porque es humano, es un padre amoroso porque es humano. Mataría a toda la humanidad por los que quiere y se sacrificaría a él mismo por los que quiere porque es humano. Joel no es bueno, Joel no es malo, Joel es Joel, el personaje más humano que puede existir.